Mi nombre es Cusa y bienvenido a tu canal Cusa Manualidades. Hoy les voy a enseñar paso a paso cómo hacer una falda o saya semicircular con zipper o cierre. Quédate conmigo y te lo explico de una manera bien rápida y fácil. Los materiales son los siguientes. Comenzaremos midiendo la cintura y el largo que deseamos para la falda. Posteriormente, en una hoja bien grande, dibujamos el patrón de nuestra falda. La primera medida que usaremos será el contorno de cintura. Yo tengo 73 centímetros de cintura y ese número lo dividimos entre 3 menos 1 centímetro para la costura. A mí me dio aproximadamente 23 centímetros. Con esta medida vamos a marcar usando el centímetro desde la punta de la hoja hasta formar una línea curva. Luego, utilizando el largo de la falda más 2 centímetros para el falso, marcamos otra línea curva desde la anterior que hicimos. Seguidamente ponemos la tela al sesgo doble, que no es más que hacer un triángulo con la tela, y ponemos el patrón sobre esta para recortar. Tenga en cuenta que uno de los lados del patrón tiene que coincidir con el doblez de la tela. Para el fajín, o también conocido como cinturilla, marcamos en la tela al hilo, es decir, por donde la tela no ceda al estirarla con tus manos. El contorno de cintura más 2 centímetros para el zipper invisible y 8 centímetros de ancho. En mi caso sería 75 centímetros más 2 centímetros más porque quiero esconder la candelilla de la saya y quise 10 centímetros de ancho. El entretela recórtalo sin incluir los márgenes de costura y encara el pegamento de la entretela con el revés de la cinturilla. Aplica pequeños golpes de calor por 10 segundos con la plancha hasta que se fusionen las dos partes. Marca con la tijera la mitad de la cinturilla y la mitad de la falda. Consecutivamente, encara derecho de cinturilla con derecho de falda y cose a 1 centímetro teniendo en cuenta que coincidan las marcas que existen anteriormente. Como no me gustó la candelilla que hice porque la tela es un poco elástico, decidí esconderla de la siguiente forma. Primero, marcamos 2 centímetros en el derecho de los lados de la saya. Segundo, abrimos el zipper invisible y lo ponemos derecho del zipper con derecho de la saya.
teniendo en cuenta el medio de la cinturilla que coincida con el tope superior del zipper y que la costura del fajín con la saya quede hacia arriba. Tercero, embastamos y cosemos de arriba hacia abajo. Importante, este tipo de zipper se cose de izquierda a derecha utilizando el prensatela de cierre invisible. Cuarto, embastamos el lado derecho del zipper, cuidando que la cinturilla quede pareja y cose de abajo hacia arriba. Quinto, cerramos el resto de la saya con el prensatela normal de abajo hacia arriba, como ven en el video. Yo tuve que darle unas puntadas a mano porque me quedó un espacio donde no llegué con la máquina de coser. Sexto, la parte superior del zipper la escondemos hacia un lado y doblamos la cintura como ven en el video para coser bien cerca del zipper. Si lo desea, puede embastar antes de coser. Séptimo, por último, doblamos 1 centímetro en los dos lados del zipper, embastamos y cosemos para que nos quede oculta la candelilla. Continuamos con la cinturilla, donde doblamos 1 centímetro y hacemos coincidir con la costura que ya hicimos anteriormente. Si lo desea, embaste primero el centímetro que va para adentro y luego embaste toda la cinturilla como ven en el video, para coser a máquina después. Finalizaremos nuestra saya haciendo el falso. Marca 3 centímetros, ponle alfileres y cose.
Recuerda planchar para sentar todas las costuras. Y así fue como quedó nuestra saya semicircular. Si les gustó el video de la semana, por favor, regálame un me gusta, deja tu comentario, activa el botoncito rojo que dice suscríbete y si quieres saber cuándo subo nuevos videos, activa la campanita. También me puedes seguir por mis páginas de Facebook, Twitter e Instagram. ¡Chao, chao! Regálame un me gusta, deje su comentario, active el botoncito. También me puedes encontrar en tus páginas. Y active el botoncito.